A continuación vamos a ver nuestro siguiente dispositivo de flujo en estado estacionario, que son los compresores o los procesos de compresión inicialmente. Para hacer una breve comparación, cuando hablamos de expansores, hablamos de, por ejemplo, turbinas que tenían como objetivos la producción, en este caso, de trabajo mediante la conversión de energía, en este caso interna, energía cinética, en este caso, el trabajo. ¿Y cómo lograban eso? Mediante la disminución de presión del fluido, que era en este caso un gas o un vapor. Creo que vale la pena aclarar de vuelta que cuando hablamos de expansor, como ya mencionamos, no nos referimos realmente a un difusor o una tobera. Una turbina es un dispositivo, digamos, que tiene un funcionamiento totalmente distinto. Entonces, los procesos de compresión, a diferencia de lo que es la turbina, entonces simplemente permiten producir lo contrario, que en este caso un aumento de presión. ¿Sí? Eh, Vamos a ver cuando planteemos los balances y hagamos el análisis de las condiciones iniciales y finales y los balances de energía, que en principio ya sabemos que para un expansor o una turbina este trabajo es negativo, y vamos a ver ahora que para los compresores este trabajo va a ser positivo. Entonces vamos a ver en qué va a afectar eso a nuestro análisis o definición del funcionamiento de los compresores. Bueno, entonces, si el objetivo de los compresores es el aumento de presión, la siguiente pregunta que hay que responder es: ¿para qué me sirve o para qué yo quiero aumentar la presión de un fluido? Entonces, dentro de las utilidades que tiene este aumento de presión, se encuentra primeramente el transporte de fluido, que sencillamente es impulsar o mover un fluido, ya sea por ejemplo un gas, dentro de lo que sería un sistema de tuberías. ¿Sí? O sea que el sistema de refrigeración común de cualquier heladera tiene un compresor, en donde el compresor lo que hace es sencillamente impulsar, en este caso, el refrigerante a través de las tuberías que están dentro de la heladera para que ese refrigerante pueda absorber calor y de esa manera enfriar las cosas. ¿Verdad? Entonces, el transporte es una función fundamental de los procesos de compresión. La siguiente utilidad que podemos mencionar es la fluidización de partículas sólidas, donde podría ser utilizado, por ejemplo, para un sistema de lecho fluidizado, en donde tengamos un sistema reactivo, donde las partículas actúen como, por ejemplo, catalizadores. Y por último, llevar fluidos a una presión adecuada para un proceso determinado, donde ese proceso determinado podría ser, por ejemplo, alguna reacción química que es necesaria que ocurra en un reactor, en donde la presión debe ser, por ejemplo, elevada. Entonces, ¿cómo se consigue esa presión elevada del fluido? Mediante un proceso de compresión. Algunos ejemplos son las bombas, ventiladores, bombas de vacío y compresores. Tengan en cuenta que en este caso, cuando hablamos de turbinas, normalmente estipulamos que la turbina debería trabajar necesariamente con prácticamente vapor o gases con una pequeña cantidad de líquido. Creo que la calidad que habíamos mencionado o que mencionaron con el profe César es de por encima del 90%, porque esas pequeñas cantidades de agua o de líquido en este caso dañan, digamos, las partes móviles de esa turbina. Entonces, con respecto a procesos de compresión, los procesos de compresión dependen del tipo de equipo que vamos a ir viendo particularmente. Porque si hablamos de bombas, las bombas van a, en este caso, manejar líquidos, y los compresores van a manejar, en este caso, por ejemplo, gases y vapores. Entonces, si la cuestión es solamente hablar de procesos de compresión, podemos hablar tanto de líquidos como gases, o en general fluidos, ¿verdad? Que sería el término correcto. ¿Está? Bueno, con respecto a los compresores, lo que vamos a ver o lo que nos interesa es sencillamente hacer el análisis de energía, los cambios de energía que ocurren entre el estado inicial y el estado final desde el punto de vista termodinámico. Sí van a ver que existen muchos tipos de compresores con distintos diseños y distintas características, cosa que no es el objetivo de esta materia todavía. Entonces, ese tipo de cosas van a ver con mucho mayor detalle en lo que serían las distintas operaciones unitarias que van a ir teniendo ya a partir de los semestres que vienen. Entonces,
Lo que sí podemos mencionar es que existen básicamente dos divisiones básicas para lo que sería el funcionamiento de eh, un compresor, dependiendo de qué es lo que yo quiero. Si yo quiero obtener altas presiones de descarga, pero no requiero de un bajo caudal, o sea, no quiero manejar grandes cantidades o grandes volúmenes, en este caso de gases o vapores, podemos utilizar sencillamente los compresores oscilantes o de tipo pistón, que es lo que tenemos acá, que es básicamente lo que se utilizan, como vamos a ver también más adelante, en los motores de combustión interna para, en este caso, permitir ingresar la mezcla aire-combustible por acá. A medida que esto va ingresando, entonces el pistón va bajando, esto va a ir moviéndose en esta dirección como vemos acá, el cigüeñal y la biela, y lo que vamos a ver es que cuando esto se comprime, va a aumentar la presión de nuestra mezcla aire y el combustible, permitiendo que eso en este caso llegue a combustión. Mediante la combustión es en donde se va a liberar en este caso la energía, haciendo que el pistón baje de vuelta, ocasionando el movimiento giratorio, que es lo que se traduce después en el trabajo necesario, ¿verdad? Y por otro lado, si lo que queremos no son presiones muy altas, entiéndase que cuando hablamos de presión baja acá en este segundo ítem, estamos hablando que la presión de descarga no debe ser demasiado alta. Va a seguir siendo más alta que la presión de entrada, pero no tan alta como el primer caso. Solamente a eso nos estamos refiriendo. Pero si lo que yo quiero es manejar alto caudal o grandes volúmenes, utilizamos lo que sería un compresor rotativo o giratorio, que es lo que tenemos también acá a la derecha. Entonces el funcionamiento básico de esto, ya que hay también muchos compresores rotativos o giratorios con diversas características, entonces tenemos lo siguiente: tenemos un lugar de admisión, en este caso de entrada del aire, sería este acá a la izquierda. Entonces cuando esto ingresa, el dispositivo giratorio que está acá dentro de lo que sería la carcasa del compresor va a girar de manera a impulsar lo que sería el aire que hay acá hasta la salida, que sería lo que tenemos acá. Entonces, cuando el dispositivo giratorio llega, digamos, a este punto en donde tenemos ahora mismo acá en pantalla, se permite de vuelta la entrada de aire, pero en algún momento esto va a llegar, digamos, a un punto que estaría acá, ¿verdad? Entonces, en ese punto, esto le estaría empujando y permitiría, en este caso, la salida de a poquitito de el aire que tenemos, con una presión evidentemente mayor que la presión de entrada, pero no tan alta como la que conseguiríamos con estas condiciones, ¿sí? Bueno, entonces, por el momento creo que eso es lo necesario que por lo menos necesitamos saber con respecto a los compresores. El análisis de energía que también vamos a hacer ahora es sencillamente igual al análisis que hicieron con respecto a las turbinas, es decir, partimos de vuelta de la base del balance de energía, que es delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a calor más trabajo, en donde si se desprecian los cambios de energía cinética y potencial frente a los cambios de entalpía, entiéndase que puede ser que de alguna manera haya cambios de energía cinética y potencial, pero los mismos son muy pequeños en comparación a los cambios de entalpía que tenemos debido a los cambios de presión y temperatura que puedan ocurrir. Y si consideramos que el sistema es adiabático, entonces el balance de energía sencillamente queda reducido a el trabajo del compresor, en este caso igual a el delta H. La pregunta de vuelta es, ¿cómo ocurre o dónde ocurre este proceso de compresión? Si miramos en un diagrama TS, y si miramos esto en un diagrama TS, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos esto, vamos a seguir trabajando con dos presiones. Esta sería la presión 1 ahora y esta sería la presión 2. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ahora es aumentar la presión. Entonces estaría partiendo de una presión baja y estaría subiendo hasta una presión final mayor. Entonces, digamos que tenemos esto acá y esto puede irse en condiciones, por un lado, isentrópicas y por otro lado, en condiciones reales. Entonces, esto sería nuestro punto 2 y esto sería, por ejemplo, un punto 2'. Esto serían condiciones isentrópicas y esto serían condiciones reales. ¿Está?
Entonces, tenemos un trabajo isentrópico, tenemos un trabajo real y eso me permite definir la eficiencia de un compresor. Entonces, la pregunta es sencillamente la siguiente. Yo voy a seguir definiendo la eficiencia, en este caso, de un compresor como el trabajo, como habíamos definido para la turbina, la eficiencia era el trabajo real sobre el trabajo isentrópico. La pregunta es si es que voy a seguir definiendo esto de esta manera y por qué, ¿verdad? Entonces, la respuesta podemos ver mejor en el siguiente esquema, que es más lindo que el dibujito que acabo de hacer. Vemos que en el diagrama que tenemos acá, tenemos entalpía en función de la entropía y tenemos las dos presiones. Tenemos el proceso isentrópico, que sería entre 1 y 2' en este caso, y el proceso real, que estaría ocurriendo entre 1 y 2. Tenemos dos cambios de entalpía. El cambio de entalpía real sería este, donde tenemos este delta H que estoy marcando ahora acá. Y por otro lado tenemos el cambio de entalpía en condiciones isentrópicas, que sería este que está marcado también acá. ¿Sí? Entonces, si miramos los valores que tienen estas entalpías y si yo analizo la definición solamente matemática de lo que es la eficiencia por definición tiene que ser siempre menor o igual a 1. Para que esto sea menor o igual a 1, entonces es necesario que el término del numerador sea menor que el término del denominador o a lo sumo van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuál es el término más chiquitito? Es el delta H S. Y el delta H real iría, digamos, acá abajo, que es básicamente lo que podemos ver acá arriba, ¿verdad? O sea que la pregunta es ¿por qué la eficiencia de un compresor se define como la relación entre el trabajo isentrópico y el trabajo real? Por un lado queda explicado matemáticamente viendo, digamos, el diagrama HS que tenemos acá a mano. La otra explicación que podríamos darle es sencillamente la explicación lógica, que si hablamos de una turbina habíamos dicho que tiene como eficiencia la relación entre el trabajo real que realiza con relación al trabajo máximo que puede realizar. Entonces, a lo sumo, este trabajo real va a ser igual a este trabajo máximo en condiciones que la eficiencia sea 100%, ¿verdad? Entonces, ¿y este trabajo máximo quién era? Era sencillamente nuestro trabajo en condiciones isentrópicas, ¿verdad? Con respecto al compresor, como habíamos visto, si también miramos acá en el diagrama que tenemos, tanto el delta H isentrópico como el delta H real van a ser siempre positivos, que es lo que habíamos mencionado creo que también justamente acá. Entonces el trabajo para el compresor va a ser positivo, el trabajo para la turbina por definición siempre va a quedar con valor negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos esa eficiencia? En este caso, queda claro para la turbina que es la cantidad de energía que yo quiero producir con relación a la máxima que yo quiero producir. El compresor no produce energía, evidentemente consume energía. Quiere decir que para que el compresor pueda funcionar, necesariamente tiene que tener algún tipo de fuente de entrada de energía, que usualmente es, en este caso, la energía en forma de corriente eléctrica. Ahora, ya que es sencillamente enchufar esto a una toma de corriente eléctrica, por ejemplo, y esa sería la energía que está alimentando nuestro compresor. Entonces, si yo quiero definir la eficiencia para esto en términos lógicos, como esto está consumiendo energía, la eficiencia podríamos definirla de la siguiente manera: la cantidad de energía que el compresor estaría consumiendo o la cantidad mínima o el trabajo mínimo en este caso de energía que estaría consumiendo, ¿sí? Con relación al trabajo real que en este caso está consumiendo. Es decir, evidentemente en condiciones adiabáticas irreversibles, donde no haya irreversibilidades, donde no haya transferencia de calor, no haya pérdidas de energía, el consumo de energía va a ser menor. ¿Por qué? Porque vamos a estar aprovechando más la energía que le estamos dando. Por ejemplo, si yo le estoy dando 100 joules o 100 kilojoules a un compresor, de esos 100
no se va a estar aprovechando por completo, se va a estar aprovechando una menor cantidad debido a esa irreversibilidad en condiciones reales, ¿sí? Entonces, básicamente ese sería el porqué de la diferencia de expresión entre lo que sería la eficiencia de un compresor con respecto a la eficiencia de una turbina. Y repito, de vuelta, esto no es algo que se necesita aprender de memoria, sencillamente hay que manejar, digamos, por un lado el diagrama, donde de acá pueden obtener, digamos, por razonamiento esa eficiencia, como también pueden ver el sentido lógico, digamos, de lo que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, entonces, creo que con eso podemos dejar hasta acá por hoy y continuaríamos en la siguiente clase con algunos ejemplos y pasaríamos ya a los siguientes dispositivos que tenemos que estudiar. Entonces, dejo por ahora esto hasta acá y continuamos en la siguiente clase.